Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, la profesión de fe. Los signos del reino de Dios, 547. Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos, que manifiestan que el reino de Dios está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. 548. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado. Invitan a creer en Jesús. Concede lo que le piden a los que acuden a él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que él es el Hijo de Dios. Pero también pueden ser ocasión de escándalo. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. 549. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas las servidumbres humanas. 550. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Regnavit alignio Deus. Dios reinó desde el madero de la cruz, dice el himno Vexilla Regis. Las llaves del reino. 551. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo, porque por medio de ellos dirige su iglesia. Dice Lucas 22: Yo por mi parte dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 552. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. 553. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la Iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la Iglesia. Jesús confió esta autoridad a la Iglesia por el ministerio de los apóstoles, y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Una visión anticipada del reino, la transfiguración. 554. A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro rechazó este anuncio,
Los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús. Sobre una montaña, ante 3 testigos elegidos por él, Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. Una nube les cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. 555. Por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Tota Trinitas apparuit, Pater in voce, Filius in homine, Spiritus in nube clara. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa, dice Santo Tomás en la Suma Teológica. Y la liturgia bizantina, en el Kontakion de la fiesta de la transfiguración, dice: Tú te has transfigurado en la montaña, y en la medida en que ellos eran capaces, tus discípulos han contemplado tu gloria, oh Cristo Dios, a fin de que cuando te vieran crucificado comprendiesen que tu pasión era voluntaria y anunciasen al mundo que tú eres verdaderamente la irradiación del Padre. 556. En el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo, en el de la Pascua la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración, nuestro bautismo. La transfiguración es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor, por el Espíritu Santo, que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Dice San Agustín en un sermón: Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora él mismo dice: desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar. El pan desciende para tener hambre. El camino desciende para fatigarse andando. La fuente desciende para sentir la sed. Y tú vas a negarte a sufrir. La subida de Jesús a Jerusalén. 557. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Por esta decisión manifestaba que subía a Jerusalén dispuesto a morir. En 3 ocasiones había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección. Al dirigirse a Jerusalén dice: no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. 558. Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? Cuando está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella y expresa una vez más el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. 559. ¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación. Hosana quiere decir sálvanos, danos la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria entra en su ciudad montado en un asno. No conquista a la hija de Sión, figura de su iglesia,
ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Por eso los súbditos de su reino aquel día fueron los niños, y los pobres de Dios que le aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Su aclamación, bendito el que viene en el nombre del Señor, ha sido recogida por la Iglesia en el Sanctus de la liturgia eucarística para introducir al memorial de la Pascua del Señor. La entrada de Jesús en Jerusalén, 560, manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Con su celebración, el Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la Semana Santa. Resumen. 561. La venida entera de Cristo fue una continua enseñanza. Su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación total del sacrificio de la cruz para la salvación del mundo, su resurrección, son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación. Dice Catequesi Tradende número 9. 562. Los discípulos de Cristo deben asemejarse a Él hasta que Él crezca y se forme en ellos. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Con Él estamos identificados, muertos y resucitados hasta que reinemos con Él. Lumen Gentium 7. 563. Pastor o mago, nadie puede alcanzar a Dios aquí abajo, sino arrodillándose ante el pesebre de Belén y adorando a Dios escondido en la debilidad de un niño. 564. Por su sumisión a María y a José, así como por su humilde trabajo durante largos años en Nazaret, Jesús nos da el ejemplo de la santidad en la vida cotidiana de la familia y del trabajo. 565. Desde el comienzo de su vida pública en su bautismo, Jesús es el siervo enteramente consagrado a la obra redentora que llevará a cabo en el bautismo de su pasión. 566. La tentación en el desierto muestra a Jesús humilde Mesías que triunfa de Satanás mediante su total adhesión al designio de salvación querido por el Padre. 567. El reino de los cielos ha sido inaugurado en la tierra por Cristo. Se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo, según Lumen Gentium 5. La Iglesia es el germen y el comienzo de este reino. Sus llaves son confiadas a Pedro. 568. La transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos la esperanza de la gloria. 569. Jesús ha subido voluntariamente a Jerusalén, sabiendo perfectamente que allí moriría de muerte violenta a causa de la contradicción de los pecadores. 570. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías, recibido en su ciudad por los niños y por los humildes de corazón, va a llevar a cabo por la Pascua de su muerte y de su resurrección.